Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo. Hoy con este tema que es bastante interesante y a la vez súper técnico, que vamos a estar hablando de lo que son las conexiones APIs y las conexiones con el CIEM. Y como todos saben, bueno, estamos día a día luchando contra las amenazas que evolucionan cada segundo. Hoy en día, mucho más que antes, los datos se siguen y se seguirán convirtiendo en el activo más valioso de todas las organizaciones, mucho más que el hardware, mucho más que la pieza del dispositivo que tienen frente a ustedes. Y para poder llevar un paso más allá, lo que es la integración tecnológica y el fortalecimiento de todo lo que es su estructura de ciberseguridad. Entonces traemos aquí hoy cómo integrar APIs, cómo integrar CIEM, ¿no? Esto es de verdad hoy en día una necesidad crítica para mantener la resiliencia y la visibilidad en nuestros dispositivos y sobre todo tener un espacio o una cabida para las respuestas en tiempo real ante cualquier tipo de incidentes, ¿no? Para ello, hoy nos acompaña Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias, David, por la Quien, invitación. quien nos va a estar hablando un poco sobre cómo esta sinergia que podemos establecer entre las APIs, cómo esta sinergia que podemos establecer entre lo que son los sistemas de Axel Security y un SIEM puede transformar para mejor todo lo que es la estrategia de ciberseguridad, ¿no? Vamos a estar hablando de temas de automatización, temas de visibilidad integral, temas de interoperabilidad y bueno, cómo esto nos puede beneficiar y aportar algo valioso dentro de cada una de las organizaciones. Por favor, este espacio, como siempre se los digo, es suyo. Participen, pregunten, inspírense y hagan la pregunta o háganse el cuestionamiento más complicado que tengan, que para eso aquí está Juan Carlos, que tiene muchísimos años de experiencia y que nos puede ayudar con todas nuestras dudas. Así que bienvenidos y bueno, que el escenario es tuyo, Juan Carlos, como siempre te digo. Vale, muchas gracias, David. Pues básicamente la idea hoy es hablar un poquito acerca del tema de la protección. Ya tú mencionaste que hoy en día pues nos interesa más que proteger el hardware, proteger los datos. Sin embargo, proteger el endpoint, como tú bien lo dijiste, más que por proteger el hardware, es por proteger la información que está ahí, ¿sí? La información, pero no solo la información que reside en ese punto, sino la información a la cual ese punto se puede conectar. Hoy en día, todas las empresas le dan a sus usuarios un computador y esa persona va a trabajar con ese computador desde cualquier parte, pero básicamente conectado a las aplicaciones de la empresa, a la información de la empresa. Entonces, ese computador, que es un aparato muy poderoso, pero que pues está en las manos de un humano que está en cualquier parte, básicamente, es un punto de entrada a todos los sistemas de información de la organización. Y ese punto de entrada, esa ventanita, esa puerta que tenemos ahí en el computador, hay que protegerla como cualquier cosa, como si le pusiéramos el candado más poderoso del mundo para evitar que alguien nos ataque. Y si alguien nos ataca, tenemos que tener la posibilidad de defendernos, de recuperarnos de un ataque, de detener el ataque lo más rápido posible y de evitar que ese ataque se propague por el resto de la organización lo más rápido posible. O sea que ese endpoint que tenemos que proteger mucho, pues es un endpoint que siempre está expuesto a estos temas que mencionamos acá, a las disrupciones. Absolute está especializado en proteger, en ayudar a evitar que los endpoints sean fuentes de disrupciones o interrupciones a la operación de las grandes organizaciones. ¿Sí? Básicamente, pues todos los sistemas fallan, el software falla, los sistemas se caen, los perímetros de red se violan constantemente y pues esas redes se caen y ahí tenemos problemas. O sea, tenemos una cantidad de endpoints que están remotos, que están dispersos, que están en cualquier parte, ¿sí? Pero las defensas que tenemos para esos endpoints también están en cualquier parte, o a veces tenemos unas defensas centralizadas y el endpoint por ahí en cualquier lado, simplemente se aísla de defensas centralizadas, ya se convierte en un arma en contra mía, en contra de mi propia organización. Esto pues obviamente puede terminar en una posible catástrofe y por eso es tan importante podernos proteger.
¿De dónde vienen esas amenazas? Pues de muchos lados, ¿sí? Obviamente hemos oído hablar mucho de los hackers, ¿sí? De los que nos atacan, hacen ataques de ransomware, de malware, extraen datos, pues hay una cantidad de cosas, pero no es lo único, o sea, no es lo único que ocurre con los endpoints. Los endpoints también presentan problemas técnicos y esos problemas técnicos pueden generar una interrupción, ¿sí? Esos problemas técnicos pueden ocasionar catástrofes incluso, o sea, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado o lo que ha ocurrido muchas veces con las pantallas azules que se generan por un error en una actualización, por ejemplo, en el sistema operativo. Eso hace que si todas las máquinas que actualizaron eso en una noche, al otro día pueden estar completamente inutilizadas y eso genera una catástrofe en mi negocio. Así mis sistemas estén protegidos, así mis sistemas estén, las bases de datos, nadie vaya a extraer información de ellas. Aún en ese caso que fue un problema técnico, el equipo, mi operación se interrumpió y se interrumpió por horas y a veces por días, ¿no? La negligencia humana, una persona se puede equivocar, puede mantener inadecuadamente los endpoints y lo mismo puede ocurrir. O sea, siempre tenemos ahí un punto muy débil. Esas interrupciones, pues la más conocida y la que sigue siendo la que más afecta es el ransomware. El ransomware es lo que sigue siendo la mayor fuente de disrupciones y sobre todo la más costosa. De los costos han subido enormemente entre lo que costaba, lo que se pagaba por rescates o lo que se pagó por rescates hace 4 o 5 años es nada comparado con lo que se pagó hace 2 años y así sigue creciendo este tema durante todo el tiempo. Y pues esos ransomware o esas cosas están generadas por brechas que tenemos en nuestros sistemas, o sea, lo que se detectan los análisis que se hacen sobre los endpoints, las redes de endpoints que tienen las empresas, muestran que cosas muy preocupantes. Aquí traigo algunas cifras, pero por ejemplo, llama mucho la atención. O sea, básicamente las empresas están teniendo equipos desactualizados por un periodo de 2 meses en promedio, ¿sí? Esto es a nivel mundial el promedio. No sé cuál es el promedio exacto en Latinoamérica, pero debe estar alrededor de esta cifra, 2 meses, o sea, son 2 meses cuando siempre que hay una vulnerabilidad de día cero, una vulnerabilidad crítica, el Microsoft o el fabricante que sea publica en qué consiste esa vulnerabilidad y publica la solución para resolver esa vulnerabilidad, pero los atacantes pueden ver en qué consiste la vulnerabilidad, pueden tener información suficiente en esa noticia que entrega el fabricante como para crear ellos el ataque y saben que va a haber 2 meses en los cuales habrá muchísimos equipos que no están protegidos y esos equipos pueden estar conectándose desde un café, pueden estar conectándose desde cualquier sitio y ahí van a estar completamente desprotegidos y a merced de lo que los atacantes quieran hacer. Eso está ocurriendo hoy en día en todas nuestras empresas. Eh, Tenemos también un problema de dificultades de actualizaciones, o sea, los parcheos, pues ya lo mencioné. Eso hace que, pues, básicamente en lo que conocemos como resiliencia o ciberresiliencia se haya convertido en el nuevo imperativo en la industria. O sea, la ciberseguridad es importante, por supuesto, pero la ciberseguridad se convierte en inútil si mis sistemas están desactualizados, si mis sistemas no tienen las herramientas que protegen la misma seguridad del dispositivo, si las defensas no están siendo protegidas a su vez por algo que las defienda y que las impida que ellas se caigan, ahí, por más sofisticado que sea mi anti-malware, puedo llegar a tener grandes dificultades, ¿sí? La falta de no tener esa resiliencia, esa capacidad de resiliencia es algo muy costoso y pues por eso se vuelve algo tan importante. ¿Qué es la resiliencia? Básicamente la resiliencia es sobre todo la capacidad de prevenir, defender, mitigar y sobre todo recuperarse de un ataque, de un incidente. O sea, que yo me pueda recuperar rápidamente. No es que las cosas no vayan a pasar, van a pasar tarde o temprano. Uno tiene que prevenir, tiene que mitigar, tiene que poder hacer todo lo necesario para que eso no pase. Si pasa, tengo que ver cómo lo mitigo y fuera de eso tengo que ver cómo me recupero lo más rápidamente posible, ¿sí? Esa recuperación es la que me va a volver a ser una organización fuerte, esa capacidad de recuperación, ¿sí? ¿Y qué tenemos nosotros para eso? Para los endpoints. Pues algunos de ustedes ya lo conocen. Lo más importante, lo que es inquebrantable, el hardware. El hardware es algo que no se puede modificar. El hardware es algo que viene de fábrica, ya unos componentes, y eso no es tan fácil de modificar vía remota, vía software. Es ahí inquebrantable. Entonces,
¿Cuál es la solución de Absolute? La solución de Absolute es embeberse dentro del hardware del dispositivo. ¿Sí? Absolute tiene un componente que se llama persistencia. Ese componente es una tecnología que es imborrable, o sea, nadie la puede quitar del dispositivo, nadie la puede modificar, nadie la puede alterar, nadie puede saber cómo está funcionando eso, pues nadie puede hacer una ingeniería en reversa sobre lo que está ahí. Y cuando está esa persistencia activa, pues básicamente yo puedo proteger mi dispositivo, porque si yo tengo un elemento que no se puede borrar, a partir de ese elemento que no se puede borrar, puedo recuperar el resto. Puedo coger, y si tengo una llavecita que me diga dónde está el resto de las cosas, yo las voy a poder recuperar. Eso es lo que es la persistencia. La persistencia es una llavecita que está en un sitio secreto dentro del computador que me va a permitir abrir mi baúl donde tengo mis cosas y volverlas a poner en mi computador. De manera tal que si un computador es robado, lo atacan y borran el anti-malware, lo formatean incluso o le cambian el disco duro, Absolute es capaz de recuperarse en esos escenarios, de volver a instalarse en esa máquina y de volver a aplicar las protecciones que esa máquina tenía. Si esa máquina tenía un anti-malware, Absolute es capaz de volverlo a instalar. Y si ese anti-malware estaba desactualizado por cualquier razón, Absolute es capaz de actualizarlo y de volverlo a dejar operando adecuadamente. Ya que, y todo eso automáticamente. Entonces, de esa manera, Absolute va a poder proteger los dispositivos de una manera tal que ninguna otra solución puede hacer y va a garantizar que las defensas que tiene ese dispositivo estén siempre activas y haciendo lo que tienen que hacer. ¿No? Base en esta tecnología, nosotros tenemos dos productos, Secure Endpoint y Secure Access, que Secure Endpoint pues, es el que está enfocado en la protección del endpoint como tal, de garantizar que el endpoint funcione correctamente, de saber todo lo que ocurre ahí y de garantizar que eso eh, hace pues, que me puedo proteger ante cualquier situación en ese dispositivo. Y tenemos otra solución que se llama Secure Access, que esa ya protege mi navegación, mi acceso a Internet de manera remota, me permite conectarme de una manera segura a los activos de la empresa y me permite adicionalmente proteger la navegación desde el mismo dispositivo. Entonces, este Secure Access es un elemento también muy poderoso, especialmente para aquellas compañías que tienen demasiados usuarios remotos. Es un elemento que está basado en lo que se conoce como ZTNA, Zero Trust Network Access. Está basado en ese concepto y con base en eso hemos desarrollado una tecnología muy poderosa, protegida por la persistencia, como todo lo de Absolute, o sea, que es imborrable y que permite garantizar una conexión segura a los usuarios remotos. ¿No? Hoy vamos a enfocarnos, digamos que aquí esta breve introducción era para contarles qué es Absolute, qué es Secure Endpoint, pero vamos a enfocarnos en este tema de Secure Endpoint y en cómo Secure Endpoint se puede integrar con otras herramientas de ciberseguridad que ustedes tengan. ¿Sí? Específicamente vamos a hablar del tema del SIEM, ¿sí? Las herramientas que existen para recolectar eventos de lo que ocurre en los dispositivos y poder correlacionar esa información de una manera tal que me permita a mí detectar ataques, detectar situaciones peligrosas, situaciones de riesgo a tiempo. Absolute me ayuda a alimentar esas herramientas SIEM y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Entonces, Absolute Secure Endpoint, pues es una herramienta que, como les dije a ustedes, es una herramienta que está protegida por la persistencia, ¿sí? Por la persistencia de Absolute. Es una herramienta que tiene básicamente cuatro pilares funcionales. El primero es la parte de telemetría, o sea, me permite saber todo lo que hay en ese endpoint, desde saber dónde está la geolocalización del equipo, hasta saber qué software está instalado, qué hardware está instalado, qué cambios se hacen a ese software y a ese hardware, qué tanto se usa ese software y ese hardware. Toda esa información la tengo, Absolute la tiene y toda esa información la va a llevar a la nube, a un data center de Absolute, desde el cual el cliente puede entrar, consultar y ver en una consola única y exclusiva de él todo lo que está ocurriendo con su dispositivo. ¿Sí? Entonces, primero que todo está ese tema de visibilidad. Segundo está la parte de control. La parte de control ya me permite no solamente saber lo que hay en ese dispositivo, sino que me permite controlar ese dispositivo. Puedo, si yo detecto una situación de riesgo, puedo reaccionar ante esas situaciones directamente en el dispositivo. Por ejemplo, si un dispositivo que está designado para permanecer siempre en una oficina sale de esa oficina o sale de la ciudad en la cual debe permanecer, Absolute está en capacidad de bloquearlo automáticamente, de bloquearlo para que nadie lo utilice, ¿sí? O de bloquear sus puertos USB para que nadie extraiga información de él, o de simplemente reportar que esa situación está ocurriendo. Absolute puede
dependiendo de la configuración que ustedes hagan, puede hacer cualquier cosa de esas con un dispositivo al cual le ocurre o le pasa algo que para mí es inesperado. ¿Sí? Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer de manera automática. ¿Sí? Adicionalmente, si yo detecto que ese equipo, por ejemplo, se lo robaron y está en una situación en la cual eh, eh, va a ser muy difícil para mí recuperarlo, yo puedo borrar la información que está en ese dispositivo. Si a mí lo que más me preocupa es la información que está ahí, los usuarios que están ahí, que son los que van a permitir conectarse a mi data center y a mi centro de información, eh, Absolute puede borrar eso. Absolute puede, yo le puedo decir a Absolute que me borre toda la información que está en un dispositivo de manera remota, que la elimine por completo y que la deje y que deje ese equipo sin ninguna información que pueda ser utilizada para atacarme o para extraer información que sea confidencial de la organización. ¿Sí? Y adicionalmente, Absolute no solamente permite borrarla, lo certifica. Absolute es una organización que cumple con los estándares del FedRAMP, que es la Organización de Seguridad de los Estados Unidos, de Seguridad Informática de los Estados Unidos, y como tal usa un estándar de borrado que se llama el estándar NIST 800-88, un estándar de sanitización, como lo llaman o como se traduce en castellano. Ese estándar es el que describe cómo se deben borrar esos equipos, cómo se debe garantizar que esa información no pueda ser utilizada y pueda ser recuperada de ninguna manera. Absolute cumple con esos estándares y por lo tanto puede certificar cuando un equipo ha sido borrado, puede certificar que ese equipo y la información que estaba ahí adentro se dispuso de la manera adecuada. Entonces, en este módulo de control yo puedo hacer cosas con el equipo como bloquearlos o borrar la información que está ahí. Luego viene un bloque adicional que me permite a mí fortalecer un poquito lo que ocurre con los dispositivos. Entonces acá yo puedo hacer cosas como ya no solamente garantizar que el equipo va a estar operando y que mi solución es imborrable, sino que puedo hacer imborrables otras soluciones, ¿sí? Los anti-malware, el BitLocker, soluciones de VPN, soluciones que son críticas para la operación de ese dispositivo, soluciones de seguridad que son críticas para mantener ese equipo seguro. Absolute puede garantizar que esas soluciones, que esos software va a estar siempre operando y que nadie lo puede borrar, que nadie lo puede eliminar, que nadie lo puede desactivar. ¿Sí? Absolute puede, a través de un módulo que se llama Application Resilience, en este módulo, puede proteger esas aplicaciones, digamos un anti-malware, si ese anti-malware se corrompe, alguien lo interrumpe, alguien lo desinstala, Absolute va a poder reinstalarlo, volverlo a dejar como debe estar operando y va a poder dejarlo funcionando adecuadamente y todo esto de manera automática. Adicionalmente, en este bloque funcional, yo también puedo ejecutar comandos remotos en los dispositivos. Absolute permite la ejecución de scripts remotos en los dispositivos para que estos puedan hacer acciones específicas en los dispositivos. Por ejemplo, después de que yo tengo todos mis 5.000 equipos instalados, descubro que necesito hacer una actualización de algo. Necesito instalar un software en esas máquinas. A través de Absolute lo puedo hacer. Tengo un script que me permite instalar software en todos los dispositivos y lo puedo hacer ahí. Si necesito, por ejemplo, cerrar un puerto a través del firewall, no tengo que ir a cada máquina y cerrar el firewall, sino que a través de firewall puedo mandar un script, a través de Absolute, perdón, puedo mandar un script que ejecuta ese comando y bloquea los puertos que yo defina en el firewall, ¿sí? Entonces puedo fortalecer aún más la seguridad del dispositivo de manera remota a través de comandos y que se pueden lanzar a través de Absolute. Tanto los comandos que ya vienen predefinidos por Absolute como comandos que el cliente pueda crear usando PowerShell. El cliente tiene la flexibilidad de crear sus propios comandos en PowerShell, subirlos a la consola. Absolute los certifica para que puedan ser, obviamente esos comandos solamente se ejecutan si vienen desde la consola y para eso se usan certificados. Entonces Absolute genera los certificados necesarios para garantizar que el script que yo estoy mandando a ejecutar en una máquina viene de la consola a la cual pertenece ese dispositivo y no de otra, o no, o una persona está tratando de ejecutar cosas en ese dispositivo de manera maliciosa. ¿No? Entonces, este bloque de fortalecimiento me permite hacer ese tipo de cosas. Luego viene un bloque, una adición, una capa adicional sobre esto que se llama, lo que nosotros llamamos control de vulnerabilidades y automatización, que es un nivel más que ya me va a permitir a mí detectar vulnerabilidades reportadas por los fabricantes, tanto de sistema operativo como de aplicaciones de terceros,
que están presentes en en un dispositivo o en un grupo de dispositivos. Por ejemplo, si mis equipos necesitaban un parche crítico de Microsoft y ese parche no está presente, Absolute me va a reportar falta este parche y Absolute me va a permitir adicionalmente llevar la actualización de ese parche a los dispositivos. ¿Sí? Me lo va a permitir hacer de manera remota y me va a permitir mantener esos dispositivos al día. ¿Sí? Eso se puede simplemente, digamos, realizar una sola vez o hacerlo manualmente o se puede automatizar. Absolute tiene las herramientas que permiten automatizar esos procesos de actualización y no solamente la parte de despliegue del parche, sino también la parte de verificar en qué momento es adecuado descargar el parche, garantizar que hay el espacio suficiente en el disco para descargar el parche, verificar que el usuario le dio o hizo lo necesario para poderle hacer reboot a esa máquina después de que actualice un parche. Todo ese tipo de cosas se pueden automatizar y se pueden dejar ahí para que los dispositivos mantengan o estén la mayor parte del tiempo cumpliendo los requisitos de seguridad que deben cumplir. ¿Sí? Entonces, Absolute en este otro bloque se encarga de garantizar que los dispositivos cumplan con los estándares de seguridad mínimos que se requieren para una operación segura. Entonces, esta herramienta, Absolute Secure Endpoint, pues como lo ven, se encarga de básicamente de que mi endpoint esté seguro, esté protegido, que incluso esté protegido ante una situación de robo, que yo pueda siempre tener control sobre él. Obviamente todo eso lo podemos hacer, digamos que esto viene dividido en varias ediciones. No voy a entrar en detalle ahorita porque no nos da el tiempo, pero nosotros tenemos todas estas funcionalidades divididas en varias ediciones. La básica es control, que básicamente es la que hace lo que escribí en los primeros dos bloques funcionales. Luego va creciendo a Resilience, Resilience for Security, Resilience for Automation, pero todas las adiciones obviamente cubren lo anterior, son incrementales, digamos, y son capas adicionales sobre lo que ya tiene la solución básica. Todo esto que Absolute controla en el endpoint, todo esto que eh, Absolute detecta y que probablemente pueda actuar sobre ese riesgo, sobre esa situación que detecta en el dispositivo, todo eso queda registrado. Todo eso queda registrado en diferentes sitios, en los logs de Windows, queda registrado en los logs de Absolute, y Absolute está en capacidad de entregar esa información a otras herramientas, que es, digamos, es el objetivo de la charla. Entender cómo Absolute, toda esa información que recolecta de los dispositivos puede ser entregada a una herramienta siempre. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? A través de un API o a través de un conector SIEM. El API es una herramienta, digamos que es el nivel más bajo, es una herramienta que me permite a mí comunicarme con Absolute, con Secure Endpoint, y bien sea a través de herramientas como reportes o a ejecutar acciones en los dispositivos de una manera externa. ¿Sí? Entonces tengo un Absolute tiene un API que permite que yo desde otra aplicación, desde otro programa, pueda utilizar los servicios que tiene Absolute. ¿Sí? O utilizar o extraer la información que tiene Absolute. Obviamente todo esto requiere que haya una autenticación, que se genere un nivel de seguridad para que yo tenga realmente los derechos para conectarme al API y esos derechos puedan ser otorgados por un tiempo limitado, por ejemplo. ¿Sí? Si yo lo necesito de esa manera, entonces yo puedo crear ese conector de API teniendo en cuenta qué le voy a permitir a esa persona que se va a conectar por ese API, teniendo en cuenta que esa persona tiene que tener un token y una identificación para poderse conectar. O sea, ese software que se va a conectar no es cualquier software, simplemente tiene que tener unos elementos que garanticen que esa conexión va a ser segura. ¿Sí? Y allá a partir de ahí, pues ya se puede, bien sea sacar un reporte, mandar a ejecutar un comando de los que yo les comentaba ahorita, puedo mandar a bloquear un dispositivo, puedo mandarle un mensaje a un dispositivo, puedo hacer un borrado de un dispositivo, puedo hacer la ejecución de un script. Todo eso lo puedo hacer a través del API. ¿Sí? O sea, eso ya es si yo quiero, digamos, utilizar o usar los servicios que tiene Absolute de una manera externa a la consola o los quiero integrar en otra consola. Por ejemplo, una consola de mesa de ayuda. ¿Sí? Típicamente una mesa de ayuda que es a la cual va a llegar alguien diciendo, me robaron el equipo. ¿Sí? Esa persona, la persona a la que robaron el equipo tiene que tener la posibilidad de tener una acción inmediata sobre ese computador, no esperar a que el administrador de la consola de Absolute le conteste y después de eso sí empezar a ver si lo bloquea o no. O sea, no, eso sería un proceso demasiado lento. En esos casos, a lo mejor yo puedo habilitar dentro mesa de ayuda, dentro de mi software de mesa de ayuda, una conexión a través del API
una conexión entre la mesa de ayuda y la plataforma de Absolute para que esa persona simplemente, yo teniendo el nombre o el ID de esa persona, tengo en mi base de datos de la mesa de ayuda, tengo cuál es el computador que tiene esa persona asignada, el serial de ese computador, y a través de Absolute lo mando a bloquear. Le va a llegar a Absolute ese mensaje, Absolute va a verificar obviamente que que esa acción sea permitida para ese usuario, bueno, todas las verificaciones necesarias, y una vez ya esté eso pasado, pues Absolute va a mandar a bloquear ese computador. Lo va a bloquear y una vez que ha bloqueado ese computador queda completamente inutilizado. El que se robó ese computador no lo va a poder usar, no va a poder usar absolutamente para nada. ¿M? Lo único que va a poder hacer con ese computador es devolverlo, ¿sí? O abrirlo y reutilizarlo, pues venderlo por partes, porque ni siquiera si se han tenido buenas prácticas de seguridad con temas como BitLocker y ese tipo de cosas, pues ni siquiera va a poder leer la información que estaba en ese computador. O sea, no podría, si el equipo está adecuadamente protegido con BitLocker, ese disco duro no lo va a poder leer en ninguna otra máquina, entonces esa información es completamente inservible, no van a poder hacer absolutamente nada con ella. Entonces, Absolute tiene los elementos necesarios y esos elementos se pueden utilizar a través del API. ¿Qué pasa con la parte SIEM? La parte SIEM es un conector también con el API, pero va un poquito más allá. Es una conexión que se especializa únicamente o principalmente en los eventos que ocurren en los dispositivos. Las soluciones SIEM, como a muchos de ustedes ya saben, básicamente son soluciones que me recolectan información de todo lo que ocurre en una infraestructura tecnológica y la correlaciona, me puede, de acuerdo a eso, alertar, generar alertas, detectar comportamientos inusuales. Estas herramientas SIEM cada vez son más poderosas, cada vez tienen más elementos de inteligencia artificial y más cosas que me permiten detectar realmente situaciones de riesgo ante esos eventos. Absolute va a ser una fuente de información para esa herramienta SIEM. Absolute lo que va a permitir es que herramientas como RSA, Splunk, Sentinel, o esas herramientas de seguridad de SIEM que existen en el mercado, reciban la información de todo lo que Absolute detecta y lo pueda correlacionar con otras cosas que pasan en la red para a partir de ahí generar alertas eh, ante situaciones de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que va a hacer Absolute realmente? Yo tengo todos mis endpoints en cualquier parte del mundo, esos endpoints se están conectando a mi red, ¿sí? A mi red normalmente a través de una conexión, pero también están siendo monitoreados por Absolute. Absolute va a tener esta conexión en la cual va a estar pendiente de lo que ocurre con este endpoint, no importa dónde esté, siempre que este endpoint tenga una conexión a Internet, va él a detectar esto. Y cuando acá tengo yo mi elemento SIEM, digamos en mi data center, este elemento SIEM va a recibir información de Absolute. Lo que reciba Absolute por este lado, lo va a consolidar y lo va a reportar como un evento a través de la red, a través del conector SIEM a la herramienta SIEM que él tenga y los usuarios SIEM van a poder monitorear lo que está ocurriendo con ese elemento. Entonces, de esta manera, si hay una alerta, por ejemplo, un dispositivo le cambiaron un disco duro, ¿sí? Un dispositivo le cambiaron un disco duro y desde un momento a otro, adicionalmente, ese equipo le está haciendo uso de unas aplicaciones o está intentando hacer un login repetido muchas veces a través de ese nuevo disco duro, pues todas esas alertas se van a detectar. ¿Sí? Por un lado, Absolute va a detectar que le cambiaron el disco duro y lo va a reportar por acá. Y por otro lado, otras aplicaciones, por ejemplo, el controlador de dominio va a detectar que hay intentos repetidos de acceder al usuario, a un usuario X. Entonces, todo eso lo voy a poder consolidar yo en un SIEM y voy a detectar que probablemente ese equipo está en una situación de riesgo, probablemente ese equipo se lo robaron, le cambiaron el disco y están intentando entrar para extraer información. Entonces aquí ya a través del API yo podría disparar una acción para que decirle aquí a Absolute bloquee ese equipo. Absolute va a recibir ese comando y lo va a bloquear para que no haya ninguna otra intento de uso de ese computador. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues que yo utilicé dos fuentes de información para detectar un riesgo. El CIEM va a detectar, no va a usar dos, va a utilizar muchas fuentes de información, pero una de esas fuentes de información va a ser Absolute, que tiene la información de todo lo que ocurre en el dispositivo. Otra puede ser el controlador de dominio, otra puede ser la VPN, otra puede ser la misma red, la misma red que se está usando. Hay muchísimas fuentes de información que utilizan las herramientas SIEM y lo que voy a hacer yo es entregarle a esa herramienta los detalles de lo que está ocurriendo con mi dispositivo. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues lo primero es que yo puedo automatizar y puedo hacer generar respuestas mucho más rápidas a que si espero.
a que un bombillito se prenda o que, algo, que me llegue un correo diciéndome que este equipo salió de la zona que tenía, que estaba equivocado. Voy a poder tener una automatización de esas cosas y voy a poder mejorar esa gestión de riesgos porque voy a poder actuar muchísimo más rápido. ¿Sí? No voy a tener que esperar a que haya un desastre para actuar. Voy a poder detectar esas situaciones antes de que ocurran o cuando están ocurriendo, en el momento exacto que están ocurriendo, y voy a poder tomar medidas preventivas sobre ese endpoint de una manera mucho más rápida que si tengo esa situación. Este caso de uso de Absolute, pues ya lo mencionamos más o menos, que es la integración con una mesa de ayuda, pero miremos el caso del CIEM. El CIEM tiene, pues tenemos siempre el reto de la falta de visibilidad de la salud de las aplicaciones más críticas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La gente, las empresas tienen muchos usuarios. Esos usuarios tienen por ejemplo, un anti-malware instalado. Es muy difícil para una empresa estar monitoreando que todos los usuarios tengan el anti-malware al día. O es muy difícil garantizar que esas empresas pueden estar pendientes de que todos los anti-malware están realmente activos, o sea, que no hay alguien que lo haya pagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente yo tengo una consola de anti-malware en algún lado, pero es qué pasa si el usuario desconectó ese equipo de Internet. ¿Qué pasa si el usuario lo desconectó del dominio? ¿Sí? A lo mejor yo estoy utilizando el dominio para monitorear el anti-malware con mi herramienta de centralizada de anti-malware. Si el usuario desconectó eso del dominio y entró con un usuario local a la máquina, pues yo no me di cuenta. No me di cuenta que le desactivaron el anti-malware. Y cuando ya me doy cuenta, pues pasaron horas o incluso días y ya era demasiado tarde. Ya por ahí se me metió un ataque malicioso y se me generó un problema. ¿Qué va a pasar con Absolute? Absolute, primero que todo, pues va a detectar esa situación muy rápidamente a través de Application Resilience. Va a poder detectar que el antimalware fue desactivado, que el antimalware se dañó o se corrompió o que simplemente un servicio se desactivó de lo que haya sido. Y Absolute va a intentar inmediatamente reparar esa aplicación. ¿Sí? Va a generar la alerta, pero también va a intentar reparar la aplicación inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El SIEM va a recibir esa notificación. ¿Qué pasa si hay un ataque persistente? O sea, de varias maneras. Hay un ataque que dice, yo desactivo alguien detecta cómo entrar a una máquina y va y desactiva el antimalware por un ratico, mientras Absolute recupera esa aplicación, pues pasaron unos minutos en los cuales estuvo la máquina sin antimalware, ¿sí? Puede ser un atacante muy avesado, muy experto, que intenta varias veces hasta que en alguno de esos intentos logra meter el código malicioso en el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Absolute va a detectar esos intentos, obviamente él hace lo que tiene que hacer, que es volver a instalar, volver a activar la aplicación, pero cada intento de desactivación del antimalware le va a llegar al 100. Cada intento, cada vez que él se da cuenta que el antimalware se desactivó, al 100 le va a llegar, oiga, el antimalware se desactivó en esta máquina, oiga, se desactivó otra vez. 3 veces se desactivó en una hora, hay algo está pasando, hay algo raro está pasando. El 100 en ese momento puede actuar. El 100 puede en ese momento decir, no, bloqueé ese equipo, no deje que nadie haga nada en ese equipo, puede mandarle a través de la API a Absolute, es decir, diciéndole bloquee ese equipo, y todo eso se hizo de manera automática. El CIEM detectó que ese riesgo es muy grande y tomó una decisión que la va a ejecutar a través de Absolute. Absolute va a tomar las primeras decisiones de recuperarse, pero ya una decisión más grande basado en ese contexto o en la repetición de cosas, pues la va a tomar el CIEM, porque es el que va a llevar un control, digamos, mucho más grande de lo que ocurre con todos los eventos de mi infraestructura y va a poder implementar la acción a través de apps. Entonces, este es un ejemplo, un caso de uso típico de lo que puede llegar a ocurrir y cómo Absolute puede beneficiar y cómo puede colaborar con el CIEM para lograr que ese equipo o esas situaciones puedan ser controladas muy rápidamente. ¿Qué eventos monitorea Absolute a través y que va a enviar a través del CIEM? Hay más de 180 eventos, hay un documento completo que les podemos compartir donde están todos los eventos que Absolute puede monitorear, pero aquí traigo algunos ejemplos y algunas categorías en general para que ustedes se lleven una idea de lo que puede Absolute detectar y lo que va a poder reportar al CIEM que está ocurriendo, ¿sí? Lo primero es que, pues, temas de geolocalización, obviamente Absolute es una plataforma que maneja muy bien los temas de geolocalización, de saber dónde está un equipo. Absolute va a poder detectar esos cambios y puede generar los eventos avisándole al CIEM, oiga, este equipo se está moviendo. Puede ser que yo no tenga restricciones, pero sí puede haber movimientos que sean llamativos. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona conecta un equipo por cable, cuando conecta por cable
y yo no tengo configurado en mi equipo que apague el Wi-Fi cuando conecte, perdón, tengo configurado que apague el Wi-Fi cuando conecte el cable, que ocurre mucho con los laptops. Esa persona conecta el cable, se conecta por cable, el Wi-Fi se apaga y a partir de ese momento Absolute no va a poder hacer el cálculo de ubicación por Wi-Fi, sino que va a utilizar los servicios de localización del sistema operativo o la localización por IP, y eso puede variar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Absolute puede alertar que eso está ocurriendo, decirle, vea, este usuario se está conectando por cable, ¿sí? Está probablemente tratando de mascarar su ubicación, está probablemente conectando por cable y activando una solución de VPN que va a mandar su ubicación a un sitio rarísimo, ¿sí? Pues si tengo que usar IP location, pues voy a usar la dirección IP para localizar un equipo, pues me va a dar que está en un sitio rarísimo. Ese cambio Absolute lo puede detectar y de esa manera voy a poder actuar sobre ese dispositivo y voy a poder generar una alerta a nivel SIEM de lo que está ocurriendo con ese equipo. Igualmente, cambios en configuración, no solamente la dirección y la geolocalización puede indicarme que algo raro está pasando con un equipo. Por ejemplo, si alguien cambia la dirección IP de un computador, o sea, yo tengo mi controlador de dominio, mi DNS que otorga las direcciones en un rango específico, ¿sí? Esas direcciones que se otorgan en un rango específico, pues yo siempre espero que mis equipos estén ahí, en ese rango. Pero de un momento a otro aparece mi equipo conectado en un rango muy distinto. Alguien le puso una VPN y lo conectó por allá a Rusia, no sé dónde, y empezó a utilizar ese equipo, pues yo puedo detectar ese cambio y puedo reportarlo. ¿Sí? Incluso en Absolute puedo además tomar acciones si quiero automáticamente, pero voy a reportarlo al SIEM, voy a reportarle al SIEM diciéndole, están ocurriendo estos cambios en los equipos, estos cambios en direcciones IP. Igual cambios en el hardware, cambios en la configuración de la tarjeta de red, por ejemplo, ¿sí? O cambios en el disco duro. Le añadieron un disco duro nuevo, o le añadieron una tarjeta de red nueva, o le quitaron la tarjeta de red o le quitaron el disco duro. Absolute puede detectar eso y lo va a reportar al SIEM, ¿sí? La acción que se tome, pues ya dependerá de lo del SIEM, pero todos esos eventos se van a poder reportar. Cambios en los elementos críticos de seguridad, el anti-malware o la encripción, de lo que ya hemos hablado tanto. Con la inscripción pasa mucho que el usuario, digamos, un usuario que quiera, o un atacante malicioso que quiera hacerse a datos de un computador, puede desactivar el BitLocker. El usuario no se da cuenta, para el usuario es transparente, y más hoy en día con los discos de estado sólido prácticamente no hay diferencia en el tiempo, en el desempeño de uso de un computador con BitLocker o sin BitLocker en un disco de estado sólido. Entonces, el usuario no se da cuenta que su equipo dejó de encriptar la información, sigue trabajando ahí y de un momento a otro, cuando el señor va para la casa, supongan ustedes que es un juez que está trabajando en un caso, ¿sí? Alguien entra, un hacker entra y le desactiva el, el, la encripción. Entonces, se le roban el equipo, le sacan el disco duro y como el disco tenía un pedazo desencriptado, que preciso era el documento que él estaba trabajando en ese momento, pues va a poder extraer ese documento y va a poder ver la información de un caso que sea de interés para él. Entonces, en ese caso, alguien tiene que darse cuenta que ese BitLocker dejó de funcionar. Absolute puede darse cuenta automáticamente y reactivarlo, pero adicionalmente puede avisarle al SIEM que eso está ocurriendo, que eso ocurrió en una máquina y eso obviamente me va a generar alertas de un riesgo que puede estar ocurriendo. ¿Mm? Igualmente, las acciones que Absolute hace, o sea, que se hacen a través de Absolute, un bloqueo de un equipo, un borrado de información, un cambio de un usuario, incluso que alguien hace un cambio en la consola, ingresa un nuevo usuario a la consola. Todos esos cambios se van a detectar y se van a reportar al SIEM. ¿Sí? Y de esa manera, pues yo puedo tener también un control sobre lo que está ocurriendo con Absolute. ¿Sí? Que alguien no me esté usando o no me esté manipulando el administrador de la consola de Absolute para realizar acciones sobre el dispositivo que yo no me dé cuenta. Todas las acciones que se hacen sobre Absolute pueden exportarse al SIEM e igual todas quedan registradas en los logs de Absolute. Pero si yo los exporto al SIEM, que tiene los mecanismos necesarios para generar alertas, pues voy a darme cuenta de que alguien, por ejemplo, está amenazando al administrador de la consola o lo está comprando, lo que sea, para poder hacerse el control de dispositivos a través o sea, apagando absoluto o haciendo cosas que podrían estar mal. Igualmente el uso del API, cambios en aplicaciones críticas, alguien desinstala una VPN, por ejemplo, le tengo a los usuarios asignados VPN y esa VPN un usuario la desinstala, deja de usarla. Entonces, ¿qué estoy teniendo yo? Un usuario que está llevando la información, a lo mejor está haciendo uso de recursos que están en la nube, que no requieren necesariamente una VPN para entrar,
pero al irse el tráfico por fuera del túnel, pues esa información no va encriptada. Alguien puede estar escuchando esa información, viendo lo que está pasando por ahí, y eso me puede generar un problema. Entonces, como ven, pues las capacidades de Absolute para exportar información al 100 son muy poderosas, son algo que pues, se puede hacer, que puede hacer que la solución se convierta en una solución muy poderosa integrada con un 100. Ahorita vamos a ver ya dentro de la consola un poquito más, vamos a ver cómo, para los que tienen consola, cómo pueden activar esa integración y cómo pueden hacer uso de ella si es que la tienen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, David. No, hasta ahorita estamos súper bien. Ahí Ok, podemos avanzar. perfecto. Entonces, vámonos, voy a entrar aquí a una consola. ¿Ahí sigue viendo mi pantalla? Sí, señor, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, aquí estoy entrando a una consola de prueba que tiene unos pocos equipos. Básicamente acá lo que tengo es una consola de laboratorio. Básicamente, para los que no conocen Absolute, pues esta es la solución en general. O sea, aquí sale un dashboard que me muestra el estatus general de mis equipos, cómo está la parte de encripción, cómo está la parte de anti-malware, qué tanto se usan los equipos, cuáles equipos han dejado de reportar por varios días, cómo estoy de sistemas operativos. Este dashboard me da un resumen general de lo que ocurre con mis dispositivos. Ya obviamente si yo entro aquí a mis dispositivos, pues voy a poder ver ya un detalles muy, con mucho nivel de detalle, valga la redundancia, de lo que hay en ese computador, ¿sí? Entonces, si yo entro por acá, por ejemplo, acá a este computador, este equipo le voy a poder, bueno, que es un Hewlett Packard no sé qué, que tiene este sistema operativo, la última vez que se conectó fue desde este sitio, tiene un anti-malware, no está encriptado, ¿sí? Si yo entro aquí a los detalles, voy a ver pues el detalle de todo la información que tiene ese computador, cuál es el usuario que se conectó, todo el sistema operativo, todo eso, y el detalle de los componentes que hay, los componentes de hardware, tanto los internos como memoria, CPU, como los periféricos, ¿sí? Dispositivos de sonido, cámaras, de todo eso tengo información. Absolute captura esa información y la va a poder tener acá. Igualmente tengo información de las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo. Yo sé qué aplicaciones tengo instaladas en ese dispositivo, cuándo fueron instaladas, dónde están localizadas, toda esta información la tengo acá y de acuerdo a eso puedo operar pues con ese parque de dispositivos. Aquí puedo darme cuenta de aplicaciones que no quiero que estén, puedo tener ese dato y pues puedo proceder ya pues no a través de Absolute, pero externamente a desinstalarlas si fuera necesario. Puedo saber dónde está el equipo. ¿Sí? Yo le puedo dar aquí un view on map y aquí me va a mostrar, mira, esta fue la última ubicación donde estuvo ese dispositivo, me muestra si ha tenido movimientos o no, puedo ver incluso la foto satelital de dónde está ese dispositivo, de dónde estuvo ese dispositivo, cuáles son las ubicaciones que ha tenido. ¿Sí? Puedo tener la ubicación no solamente de ahorita, sino de hasta un mes. Este equipo ha estado en Medellín y en Bogotá en el último mes, ha tenido varios movimientos. Entonces tengo toda esa información en un historial hasta de un año de todos los movimientos que ha tenido un dispositivo. Sé qué tanto se usa ese dispositivo, cuántos minutos al día. Por ejemplo, este equipo se usó 206 minutos al día, se conectó desde tal dirección. Aquí sé yo cuándo entró, cuándo salió, cuándo empezó a ser un usuario, uso de ese computador. O sea, yo tengo todo el detalle de todo lo que ocurre con ese computador. Eso es lo que llamamos nosotros la visibilidad. Y aquí puedo saber yo qué tan, tener detalle de lo que está ocurriendo con ese dispositivo. Y aquí están las acciones. Yo puedo bloquear ese dispositivo. Cuando yo lo bloqueo, básicamente lo que hago es que le digo, bueno, este equipo fue reportado como perdido. Por favor, este es el mensaje de error que le voy a sacar, ¿sí? Y si le doy le puedo dar aquí preview, básicamente lo que el usuario va a ver es algo de este estilo. Obviamente este mensaje se configura como uno quiera y aquí me dice a dónde debo devolverlo si fuera un equipo robado. Cuando sale este mensaje en la pantalla no se puede hacer absolutamente nada más con el equipo queda completamente inutilizado, no se puede hacer absolutamente nada con él. Incluso si la persona formatea el equipo o si le cambia el disco duro, va a volver a salir este mensaje y el equipo va a seguir bloqueado. Como les comenté a ustedes, el equipo Absolute está dentro del firmware del dispositivo. Al estar dentro del firmware del dispositivo, no importa lo que yo haga con el disco, él va a aplicar ese comando, ese bloqueo a partir del firmware del dispositivo y va a ser imposible quitarlo de ahí. Entonces, ese bloqueo es el que me permite a mí proteger, por ejemplo, un dispositivo en una situación de esas. ¿Sí?
Es tal vez de las cosas más conocidas de Absolute, pero pues no es la única que podemos hacer. Está la parte del borrado, ¿sí? Acá yo puedo borrar el contenido de ese computador. Está la parte de correr scripts, como les decía yo acá, ustedes tienen la posibilidad, acá hay unos scripts que ya están creados por el usuario, pero yo puedo crear mis propios scripts. Acá tengo unos scripts que he creado ejemplo, yo puedo crear mis propios scripts, básicamente es código PowerShell, lo cargo acá y ese script lo voy a poder empezar a usar desde el momento que lo cargue. Absolute básicamente lo que va a hacer es certificarlo, o sea, añadir un certificado para que sea segura la ejecución, para garantizar para que el dispositivo que lo recibe ese comando pueda garantizar que es un script certificado por Absolute y listo, ya lo va a ejecutar. Igualmente, tengo la posibilidad de mandar mensajes, tengo la posibilidad de, el, en los equipos de Lenovo, por ejemplo, puedo manejar el password del supervisor del BIOS, tengo esta opción, existe esa posibilidad ahí, y puedo borrar un solo archivo, por ejemplo. ¿Sí? Yo no necesito borrar todo, pero supongamos en el caso del juez, el juez se le perdió el computador y dice, no, yo quiero que me borren los archivos que estaban en esta dirección, en este directorio, bórreme todo lo que está ahí, en el directorio confidencial. Seguramente no se llama así, pero es un ejemplo. Yo lo mando y él va a borrar únicamente lo que está ahí. Va y borra con varias sobreescrituras. O sea, yo puedo borrarlo 7 veces. No es un delete asterisco punto asterisco, sino es un borrado de bajo nivel que garantiza que la información no quede recuperable en ese dispositivo. ¿Sí? Que yo no la pueda recuperar de ninguna manera. Esa información queda completamente eliminada del dispositivo. ¿Mm? Entonces, digamos que esta es la consola en general. Ya hablando pues de la integración, como yo les decía a ustedes, yo puedo crear reglas. Acá en estas reglas, yo puedo crear el monitoreo de cosas que pasan con los dispositivos. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo una alerta. Tengo los diferentes eventos que puedo monitorear. Aquí hay una lista enorme de eventos. Entonces, por ejemplo, si alguien le cambia el disco a un dispositivo, le añade un disco, le quita el disco, le actualiza el disco, pues vamos, si alguien le añade el disco a un dispositivo, yo le voy a decir, mándeme un correo. ¿Sí? Esta es la forma básica de alertas, pero resulta que no, yo quiero que sea una alerta un poquito más sofisticada. Entonces yo quiero ya no solamente que me sea capaz de detectar una situación y me genere la alerta, no, yo quiero que haga algo que lo bloquee, por ejemplo, el equipo. Entonces voy a hacer una acción. Entonces la acción llega y dice, bueno, si a un equipo, por ejemplo, alguien le cambió el nombre, ¿sí? Si el equipo, no sé, el equipo pertenece a la compañía ZZZ Camisas, por decir algo. Si el nombre del dispositivo no contiene ese nombre, que es el que yo siempre le pongo a mis equipos, no contiene ese nombre, entonces bloqueen esa vaina. Yo digo aquí, añádame una acción y bloqueelo. Bloqueelo y póngale este mensaje, por ejemplo, y listo. Le doy add, y ya, entonces si el equipo no contiene esto en el nombre, quiere decir que es un equipo que probablemente alguien lo modificó y se está intentando conectar a mi red, bloqueeme ese equipo. El equipo va a quedar, como vimos ahora, completamente inutilizado. Esta es una acción ya que toma Absolute directamente sobre el equipo. ¿Sí? Igualmente ocurre con las acciones que tenemos en Application Resilience, que son estas de acá. Pues por decir algo, si yo tengo, digamos que tengo este antivirus Avast, ¿sí? Entonces, perdón, este no tengo, no tengo activo. Defender, por ejemplo. Tengo el Defender, ¿sí? Entonces yo quiero que si alguien desactiva el Defender, pues que Absolute me lo repare. ¿Sí? Entonces digo, vea, la versión que yo tengo es tal, cualquier versión superior es compliant. Verifique que los días estén en el nivel que mínimo que yo necesito. Y si algo pasa, reporte y repare. Si esto no cumple, reporte y repare. Entonces digo, no, 15 días es mucho tiempo, 5 días. ¿Sí? O sea, si eso no está actualizado, en 5 días me lo actualiza. Entonces, si se pasa de 5 días, Absolute automáticamente lo actualiza. Entonces, Absolute lo va a reparar y de esa manera voy a garantizar que siempre mi anti-malware va a estar activo. Pero todo esto que Absolute está haciendo, todo lo que ocurre, todo eso va quedando en eventos. Todo ese historial va quedando en eventos. Y esos son los eventos que yo quiero llevar a mi SIEM. Entonces, ¿qué hago yo para eso? Configuro un SIEM. Primero que todo, configuro un API. Yo tengo que configurar un API que es el que me va a permitir, un conector de API, es el que me va a permitir crear la conexión externa de mi Absolute con otras aplicaciones. Entonces yo creo aquí un API, un token, le digo API token
token, digamos, 2 o 3, por acá de ejemplo, ¿sí? Voy a generar el token. ¿Cuándo expira eso? O sea, ¿hasta cuándo le voy a dar permiso a estas personas que se conectan? Digamos que él por defecto pone 3 meses, pero pues lo voy a dejar, dejémoslo ahí 3 meses. Y aquí le digo qué información voy a poderle permitir hacer, ¿sí? Por defecto me marca todo, pero yo puedo decir, no, yo no quiero que me lea, por ejemplo, las licencias, ¿sí? No quiero que, o sea, que ese API no necesita saber información de licencias. El resto sí, el resto lo voy a, él tampoco necesita saber qué tanto uso el web. Absolute puede detectar el uso web. Eh, no necesito nada de eso y ya, listo, le doy aquí esa información. Le digo, puedo también decirle, bueno, ¿desde qué equipo se pueden conectar? Es decir, esto solamente se puede conectar desde este computador, por ejemplo. ¿Sí? Voy a dejarlo abierto por el momento, pero acá puedo limitar yo para asegurarme que solamente mi SIEM sea el que se conecte a ese dispositivo a través del API. ¿Sí? Entonces yo defino eso, lo guardo y ya generé un token. ¿Mm? El token ha sido creado y ese token yo ya lo puedo descargar. Hago un descarga ese token. Básicamente, si ustedes lo miran acá, esto básicamente tiene una llave por acá y un secret, que es como una especie de password de esa llave, que es una cosa larguísima y es lo que se va a usar como herramienta y base de autenticación de la conexión del API a través del API a Absolute. Entonces ya está creado ese token, ya lo creé yo acá y aquí, pues aquí me salen los detalles del ID y del secret key. Voy a copiarlos para utilizarlos ahora en algo que lo tenemos que utilizar. Aquí copio el secret key. ¿Listo? Y entonces Absolute ya me permite, bueno, ya lo descargué, ya con esto yo puedo empezar a operar con este token, ¿vale? Entonces ahí quedó creado el token. Ahorita yo voy a integrar ese token, voy a decirle, bueno, esto lo voy a integrar con un SIEM. Entonces le voy a decir, bueno, a primero qué eventos voy a monitorear. Sí, yo ya le di algunos permisos, pero aquí tengo, ya les había dicho que 180 eventos en la presentación. Esto está aumentando todo el tiempo. Ya vamos en 192 eventos. Acá están todos los eventos que yo puedo seleccionar. Puede ser que yo diga, no, yo no quiero que monitorear los eventos de Absolute, porque los de Action de Absolute, porque eso me ocuparía demasiado espacio. Entonces no voy a monitorear eso. El resto sí. Y le digo, cualquier nuevo evento que llegue, sí, monitorearlo. Lo guardo y guardo el conector siempre. Lo descargo. Acá me creó si yo voy y miro qué descargó, básicamente acá lo que tiene es un MSI. Este MSI es el que yo voy a ir a instalar en la máquina donde tengo mi conector, donde tengo mi aplicación siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo allá? Básicamente le voy a dar esto, ¿vale? Él arranca la instalación común y corriente, ¿sí? Me dice, bueno, que obviamente que acepte los términos y condiciones. Acá le digo dónde lo voy a cargar y luego acá me pregunta, bueno, ¿cuál es el token? Yo puedo decirle, venga, yo lo coloco, el token, y entonces voy a descargar, a poner el token que acabo de descargar, que fue este, ¿sí? Ahí lo coloco y le voy a colocar acá, si quiero, una llave de encripción, ¿sí? Si yo quiero todavía sofisticar más la cosa, le puedo colocar una llave de encripción adicional. Entonces, puedo decirle que no, dejarlo y cada cuánto lo actualizo. Entonces, digo, por defecto, cada 60 minutos, o sea que él va a hacer una actualización cada hora de los eventos. Pero si yo soy una empresa que requiero prácticamente tiempo real, le pongo 1 minuto, ¿sí? Y entonces él va a estar enviando información cada minuto. Esto puede ser obviamente muy desgastante para el ancho de banda, pues ya depende pues de la capacidad que la empresa tenga. Un rango habitual hoy en día es alrededor de 15 minutos. 15 minutos es como lo que normalmente es aceptable en una organización. Voy a colocar la descripción, perdón, si tengo que colocar algo. Eh, Esto es suficiente. Listo. Entonces ya me creó el token. Acá tengo que colocarle yo cuál es mi servidor donde voy a tener el token. Entonces voy a colocarle la dirección del servidor, no sé, 192.168.23.2. ¿Cuál va a ser el puerto? Va a ser el 5008. Y si eso va a ser TCP o UDP. Entonces, listo, voy a mandarlo por UDP y ya. De aquí ya para adelante arranca la conexión y ya desde ese servidor ya el resto de acciones sí se hacen en el servidor como tal. Esto va a empezar a poblar.
digamos, cualquier servidor syslog lo va a empezar a poblar y ya va a empezar a recibir la información. Ya el resto sí se hace dependiendo del SIEM que ustedes tengan, se hace en el SIEM para armar los reportes, para armar las alertas, ya dependiendo del SIEM, se hace la tarea. Hasta acá es la parte en Absolute, de ahí para adelante ya es una tarea al otro lado, ¿vale? Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, básicamente eso es lo que yo puedo hacer desde Absolute. Eso es lo que yo puedo hacer desde Absolute para lograr una conexión y que eso se vea al otro lado, ¿sí? Absolute, pues adicionalmente, digamos que Absolute entrega las herramientas, pero si por alguna razón ustedes necesitan soporte en ese proceso, Absolute tiene una serie de servicios profesionales con los cuales les podemos ayudar. Aquí hay un catálogo de ejemplos de servicios profesionales que tenemos y esos servicios pueden ayudarles a ustedes, a través de los servicios podemos ayudarles a ustedes en los procesos de configuración de estos, ahí sí metiéndonos al 100 respectivo que ustedes tengan y toda la tarea para lograr que ustedes tengan eso, inclusive ayudándoles a definir cuáles alertas son las más adecuadas, cuáles son los eventos que realmente hay que monitorear. ¿No? No sé si hay alguna pregunta, algo que necesiten. Ahí nos quedan 3 minuticos. Buenísimo. Sí, 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 Estamos como claro. apenas. Ujú. Listo. Juan Carlitos, nos preguntan por aquí, ¿se pueden automatizar flujos de respuestas a incidentes con Absolute y un SIEM? Sí, sí se puede. Obviamente, ahí lo que se va a utilizar es el API. O sea, se va a utilizar el SIEM para que reciba para que el SIEM el conector SIEM que acabamos de crear para que reciba información. Pero el API que creamos, el conector de API, se va a utilizar para que desde el SIEM yo pueda mandar comandos a Absolute. ¿Sí? Ahí yo puedo utilizar cualquier comando, cualquier cosa que haga Absolute. Por ejemplo, bloquear un equipo, por ejemplo, mandarle un mensaje a un equipo, por ejemplo, el cambiar un equipo de políticas, que eso también puede servir en algún caso. Todo ese tipo de cosas las puedo hacer, ejecutar un script, por ejemplo. Todo eso lo puedo hacer a través del API y lo haría de esa manera. O sea, el 100 para el conector de 100 para que reciba la información y luego el API para que mande información, una acción desde el 100 al dispositivo. Buenísimo, buenísimo. Hablando de eso, nos pregunta por aquí también, ¿qué tipo de datos puede enviar Absolute a un SIEM mediante API? Básicamente todo, bueno, los eventos son esos 180 y pico, 192 vimos que se pueden mandar, ¿sí? Todo eso se envía en un formato syslog, ¿sí? No sé si conocen el formato syslog. Ese formato es un formato, digamos, universal para este tema de SIEM. Y ese formato básicamente lo que lleva es en un estándar que está definido, lleva el detalle de todo ese evento. ¿Sí? Eso va encriptado, pues tiene una estructura específica, obviamente va encriptado para garantizar la privacidad de la información, pero ese es lo que se usa. Listo, Podemos no, anexar a esta presentación, si David nos lo permite, el documento donde está listado todos los eventos que se pueden monitorear con el conector 100. perfecto. Sí, sí, de hecho esa era la siguiente pregunta. Nos preguntaban qué formatos de logs y eventos son compatibles con SIEM como Splunk, QRadar o Sentinel. Sí, Splunk, todos esos que mencionaste, todos los que tengan syslog, Absolute puede conectarse con ellos. Entonces ahí está Splunk, está QRadar, está Sentinel, que es el más usado. Todos esos se pueden utilizar. Perfecto. Nos pregunta, ¿se puede configurar qué eventos o alertas específicas se exportan al SIEM? Porque sí, eso fue lo que hiciste el ejercicio Ajá, para descargar el MSI. exactamente. Correcto. Eh, para ver, ¿cómo se maneja la autenticación en las APIs de Absolute? Por ejemplo, API Key o Out. Es un token que utiliza un API key, un token, básicamente genera un API key y un secret, que es el que utiliza pues, como una especie de usuario y password, por decirlo de alguna manera, pero siempre es una cosa grandísima que es generada aleatoriamente. O sea, el usuario no interviene en su generación, es generada aleatoriamente desde la consola de Absolute, teniendo unos criterios en los cuales el API key tiene que coincidir con el secret de ciertas maneras, con unos dígitos de chequeo, para garantizar pues que eso no va a ser, por fuerza bruta, no va a ser calculado fácilmente. Perfecto. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de los datos enviados al SIEM? Eso depende cómo se configure. Por defecto, cada 60 minutos, pero se puede configurar hasta un minuto. La recomendación es que sea alrededor de 15 minutos, que es como lo normal. Si uno mandara cada 60 minutos, cada minuto, pues sería, pues si tiene una flota de dispositivos muy grande y tiene todos los eventos activos, pues puede llegar a colapsar el ancho de banda de la red, porque estoy enviando cada minuto cualquier cosa que pasa en el computador, básicamente. Eso puede ser demasiado. Listo. Nos preguntan por acá también, ¿hay manera de correlacionar eventos de Absolute con otros eventos del SIEM?
Sí, claro, pero eso sí se hace en el SIEM. O sea, la idea del SIEM precisamente es esa, que de tener todo allá en un SIEM, es que yo pueda correlacionar lo que pasa, lo que Absolute detecta, con lo que detectan otras fuentes de información. Y Absolute Listo, entrega toda la información para que esa correlación pueda ser hecha de una manera sencilla. La hora en que ocurrió, el equipo en que ocurrió, la zona en la que ocurrió, todo ese tipo de cosas, toda esa información la entrega para que la correlación pueda ser hecha de una manera sencilla. perfecto. Si quisiera conectar Absolute con mi herramienta 100, ¿qué tipo de soporte ofrece Absolute? Absolute te va a entregar la documentación, ¿sí? Y si quieres podemos tener una sesión en la cual te explicamos en más detalle lo que vimos ahorita, pero digamos, hasta ahí por fuera de servicios profesionales. Ya si quieres un aporte, un apoyo más detallado, más completo, digamos, si requeriríamos la intervención de servicios profesionales y por supuesto, pues también estamos siempre en la disposición de hacerlo. Buenísimo. Y ya para cerrar, tenemos una última pregunta por acá. Dice, ¿se pueden usar estas conexiones para desencadenar scripts de remediación automática? Sí, claro, o sea, a través del API yo puedo mandar un script que haga alguna tarea en el dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, alguna remediación. Si son remediaciones de aplicaciones, pues esas las hace Absolute solo, no necesita dispararse desde externamente, pero si es una reparación específica que se hace a través de un script, por ejemplo, reparar un elemento de configuración dentro del computador, por decir algo, necesitamos que siempre el dispositivo se conecte a la red tal, ¿sí? A una red específica, siempre se conecte a esa y no a otra. Yo puedo, y eso lo configuro yo pues configuro la configuración de red para que siempre sea dirección IP fija. Entonces, yo puedo hacer eso a través de un script. Lo que hago es que a través de Absolute puedo recibir la instrucción de ejecutar ese script en los dispositivos por el API. O sea, que la herramienta externa utiliza el API para decirle a Absolute, force la dirección IP en estas máquinas. Y Absolute lo que va a hacer básicamente es ejecutar el script que el usuario entregó para hacer esa tarea. Ya preconfiguró, correcto. Ah, mire, y se nos sale otra por acá, la última. Se encargará del respaldo periódico de la base de datos de almacenamientos para asegurar la disponibilidad de la información. Absolute lo mismo, o sea, Absolute no lo hace por defecto, pero podría hacerse a través del API. O sea, yo tengo scripts dentro de Absolute, eso sí hay algunos ya creados que sacan backups de cierta información. Yo podría sacar el backup a través de ese script, podría automatizarlo a través del API y ese script, ese resultado, pues a través del API también puedo copiarlo a una URL que el usuario defina para garantizar pues obviamente que el backup no queda dentro del equipo, que pues no serviría de nada si el equipo, si el backup queda en el mismo equipo. Claro. Igualmente, no vimos esa parte, pero Absolute tiene, yo les hablé de que hay otras ediciones adicionales a Control y Resilience. Las ediciones nuevas que se llaman Resilience for Security, Resilience for Automation tienen la posibilidad de hacer esas acciones de remediación de manera programada, de manera automatizada, y ya no con scripts, sino con bloques que se arman en workflows. O sea que es mucho más fácil de manejar. Absolute desarrolló un módulo que se llama Cortex, es una especie de lenguaje de programación de manera gráfica, ¿sí? Para hacer tareas en el computador y tiene una serie de bloques predefinidos que permiten hacer diferentes tareas, desde liberar espacio en un disco, cambiar la configuración a una tarjeta de red. Bueno, hay una serie de tareas ya predefinidas y yo simplemente lo que hago es encadenarlas en un bloque que le puedo poner condiciones como si fuera un diagrama de flujo y lo ejecuto y también y lo automatizo. Esto lo ejecuto cada cierto número de días en ciertas máquinas a ciertas horas. Bueno, todo ese tipo de cosas las puedo automatizar. Y eso ya ni siquiera requiere el uso del API, eso se puede hacer dentro de Absolute para lograrlo. Pero sí requiere una edición más avanzada de las ediciones tradicionales de Absolute. Buenísimo, ¿no? Y creo que todas estas funcionalidades nuevas le van a servir mucho a todos nuestros usuarios. Y de hecho, vamos a planificar por allí a ver cuándo hacemos un webinar específicamente para hablar de estas dos nuevas De ediciones automatización. Ujú. de Excelente. automatización, Resilience for Automation y Resilience for Security. Ujú. Excelente. Buenísimo. Bueno, hasta aquí llegaron las preguntas. Ya con esto vamos cerrando. Nos pasamos 5 minuticos, pero señores, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre les digo, son más que bienvenidos a nuestros eventos. La invitación aquí es que si quieren ver o profundizar un poco más acerca de lo que es la solución, de lo que mostró Juan Carlos hoy,
sacarle todo el provecho sobre todo, porque seguramente muchos de ustedes tendrán ya dentro de de su stack de ciberseguridad herramientas 100, inclusive teniendo Absolute, pero todavía no lo tienen integrado. Por favor, la invitación es que le saquen el mayor provecho y el jugo a todo esto. Juan Carlos no está aquí solamente para ayudarnos el día de hoy, sino que también tiene una gran disposición de que nos podamos reunir y nos podamos ver en una llamada, una sesión personalizada para aclararle también todas sus dudas. Y mira, necesito conectar esto. Si lo tengo, me encantó lo que comentaste en el webinar, pero todavía no encuentro cómo conectarlo. Ahí podemos hacer algo y ayudarnos. Por favor, la invitación es también para que sigan pendientes de nuestros próximos eventos. Juan Carlos, no sé si tienes por allí ajá, perfecto. Entonces, el próximo que vamos a tener va a estar orientado a este tema que es tan álgido y que siempre nos está preocupando. Creo que a veces hay personas que ni siquiera las deja dormir la preocupación por un ransomware. Algunos de los que están acá seguramente que son gerentes del área de TI, esto es una preocupación constante, ¿no? Y el problema no es cuándo te va a atacar, sino si estás preparado cuando te ataque, porque de que va a intentar, lo va a intentar. Y por favor, les dejo eso allí para que vayan y se registren de una vez. Igualmente les va a estar llegando la invitación. Y como les digo, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Juan Carlos, como siempre, igualmente muchísimas gracias. Te dejo para que te despidas. Vale, pues no, muchas gracias a todos. Espero verlos en el próximo evento, que es el de ransomware. Y cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estamos pendientes. Estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego.